balón. ¡Gol de la Real! Se ha ido Gerard y es lo que pasa. Qué jodido, tío. Aguirreche para la Real Sociedad. 20 partidos después, con Anoeta enloquecido del escenario. Esta vez sí, parece que el líder va a sucumbir, va a caer, va a sentir lo que se siente cuando uno pierde. No lo sabía hasta ahora el Barça, lo va a hacer que lo conozca la Real Sociedad en una remontada que se va a recordar durante mucho tiempo por estos lares. Lo anotó Aguirreche tras el centro de Carlos Martínez, se durmió la defensa, no pudo hacer nada Valdés, se culmina la heroicidad, ya resuenan los tambores en las fiestas de San Sebastián. Marco Aguirreche, cae el líder, cae el Barça, que hoy sí que va a perder 46 casi. Manol, ¿qué supuso meterle aquel gol al Barça? Bueno, pues un subidón, ¿no? Yo creo que como para todos, allí los que estamos en Anoeta y los que estaban viendo, pues bueno, fue un subidón, fue un partido muy complicado en el que el equipo sufrió muchísimo, nos pusimos perdiendo 2-0 y aún y todo, pues bueno, el equipo siguió luchando, llegamos con vida hasta el final y yo creo que bueno, fue un premio al trabajo que hizo el equipo durante los 90 minutos y bueno. Y el gol que me dices tú. Y el gol también. No sé, no se puede explicar, la verdad, nos abrazamos, empezamos a saltar, a celebrarlo y bueno, estás como en una nube, ¿no? Yo soy del Barça también, ¿eh? ¿Eres del Barça también? Sí, sí. Ah, y bueno, del Atleti. ¿Ah, sí? También. ¿Y tú cómo lo viviste, el gol? ¿Con rabia o porque perdió el Barça? No, soy de la Real. De la Real primero, ¿no? Luego del Atleti. Ajá. Y luego del Barça. Ah, vale.